Eider, por favor. Si tuviera la respuesta. Pero bueno, yo creo que han dado en la clave, porque es verdad que tenemos un problema de permeabilidad del debate europeo. Más allá de organizaciones o algunas asociaciones que sí que de verdad están muy informados porque les interesa tanto el tema que se buscan la vida para buscar información, es verdad que en la sociedad en general nos cuesta mucho transmitir el mensaje europeo y toda la información europea. Entonces, primero hay un problema de información, de formación, y los medios de comunicación no puedo estar más de acuerdo. Es verdad que en Bruselas hay corresponsales muy buenos, pero luego también es verdad que lo que se publica no se decide en Bruselas. Exacto. Se decide generalmente en Madrid o aquí. Y por lo tanto, algo que puede parecer fundamental para un corresponsal en Bruselas, luego cuando pasa la información a los periódicos nacionales, pues no consideran que forma parte del circo político y por lo tanto no se publica nada. Y desde luego, vamos, el Parlamento Europeo, mira, aunque soy de presupuestos no me sé la cifra, pero no sé la cantidad de millones que nos gastamos en información de todo tipo. O sea, se lleva a periodistas de toda España a Bruselas, se les hace seminarios especiales, se reúnen con nosotros, les damos charlas de temas en concreto, influencers, todas las redes sociales, todo, pero luego no acaba de ser atractivo el debate, probablemente muchas veces también porque evidentemente Europa es importante, siempre decimos que se decide el 80% o ya igual estamos hasta en el 90%, pero no acabamos de dar con la clave para hacer entender lo vital que es que se esté informado para poder participar y para poder precisamente influir. Si hubiera un debate de alto nivel, me refiero en primera línea de los medios, sobre la importancia de la presencia española, sobre lo que nos jugamos en el futuro de Europa, pues probablemente estaríamos hablando de otra cosa, pero y esa es la clave que no damos con ella, y además no creo que sea solo un mal endémico del Parlamento Europeo, nos cuesta transmitir la trascendencia precisamente de las decisiones que tomamos en Europa. Quizá porque no nos llevamos mal, quizá porque en el Parlamento Europeo estamos obligados a entendernos para poder tener una posición común, y quizá porque no nos tiramos los trastos a la cabeza, pues eso no vende periódicos, desgraciadamente. Pero bueno, es que esto puede dar para un congreso especial sobre atractividad de la política europea y medios de comunicación. Sí, si me permites, sí, claro. Esa idea es muy buena, es importantísima. Nosotros hemos estado recientemente en el Parlamento Europeo y vimos cómo había una opinión común en casi todo. Sin embargo, hemos estado en el Parlamento Español y aquello es de una conflictividad tremenda. Los periodistas nos dicen, como en el tema europeo hay consenso, ¿a qué vamos a decir nada? En relación al tema de Madrid, pues todos los días tenemos chascarrillos, porque hay quien está arremetiendo. ¿Cómo salvamos eso? Es decir, el hecho de que haya consenso en el tema, en nuestro movimiento hay todos los partidos políticos y hemos hecho a lo largo del año no sé cuántas, 6 declaraciones que han salido una cosita pequeña en los periódicos. Ahora, si estaríamos dándonos leches, estableciendo grandes diferencias entre unos y otros, estaríamos en primera fila. Yo tengo hasta mi experiencia personal. A mí me hicieron una entrevista en el ABC. Salió fantástica. Salí contentísimo. Le agradecí a un chico que venía de Alemania. Perfecta. Tardó un mes en publicarse. Le llamé 3 veces. ¿Por qué no lo publicáis? Porque, coño, estás diciendo algo que no hay conflicto. Por lo tanto, esto no es noticia. Ese es el problema real que tenemos ahora. El hecho de conseguir que nos entendamos a nivel europeo en el movimiento es complicadísimo, pero nos estamos entendiendo. Hemos hecho las declaraciones a las que he hecho referencia. La última ha sido ahora, no ha salido en ningún periódico. Una que hemos hecho todos los partidos políticos el día 24. Si nos hubiéramos estado diciendo lo contrario, estábamos en los periódicos. Yo no sé técnicamente cómo se puede resolver eso. Con anuncios. Pero sea la circunstancia, y que no lo debía hacer aquí, que la sociedad civil tiene menos presupuestos que nunca. Y con el actual gobierno, que es el mío, para que nos entendamos. Pero las convocatorias son muy pequeñas. En el País Vasco debe ser algo distinto.
Pero, bueno, es un secreto a voces que la financiación de Eurobasque es mayor que la que tenemos pública en Madrid. Es 3 veces más. O sea, y que nosotros tenemos una financiación, no sé el tema, puede hablarlo, pero 5 veces menos de lo que teníamos hace 10 años. Pero creo que hay que saber también las cosas cuando dices que hay que financiar. De hacer anuncios. No. ¿Qué hace? China. Claro. Igual Europa lo que tenía que hacer era evitar que fondos de inversión compren, yo qué sé, Grupo Prisa, de una manera más a precios prácticamente irrisorios. Entonces, si Bruselas, pero si invirtiera precisamente en esos medios de inversión, igual también podría decir y marcar ellos la pauta de qué es lo que hay que publicar y cuándo hay que publicar. Pero claro, si dependéis, con todo el presupuesto que decís que estáis teniendo, estáis dependiendo de un tercero que el único interés que tiene son intereses financieros en sacar adelante sus políticas, porque los medios de comunicación son deficitarios desde hace 5 años, ya no solo de periódicos, así, eran forzados. Igual tal vez podría ser esos presupuestos que tenéis dedicar esas cantidades a tener unas participaciones en algunos grupos de comunicación en los que os permitiera, por ejemplo, no sé, pues todo esto que me estáis contando de una idea, porque somos como muy liberales en muchas cosas y luego el resto del mundo no lo es. Resulta que en China y Rusia ahí está Sputnik, se hace una política de la medio que quisiera permitiendo Bueno, creo que es muy interesante lo que estamos abriendo como debate, ¿no? Cómo comunicar, cómo alinear la sociedad civil detrás de algunas políticas. Pero yo me quedo con un mensaje que creo que resume un poco lo que nos habéis dicho. En unas semanas, en julio, tenemos una ventana de oportunidad para un mandato. Sabemos quién es la secretaria de Estado, el secretario de Estado. Sabemos quién es la jefa del gabinete en la Moncloa que va a llevar el dossier o que dice que lo va a llevar. Secretaria general. Tenemos material. Vale. Tenemos esa información de la agenda. Tenemos una lista de propuestas, unas que son de reformas, otras que son de nuevas políticas, otras que son de adaptaciones, otras que son de nuevas iniciativas. Entiendo que si somos capaces aquí, en las conclusiones, de sacar un pequeño documento lo más escueto y lo más operativo posible, entiendo que se puede llevar eso a esas mesas, a esas personas, para intentar influir. Y por lo menos tendremos una contribución que creo que es válida, que es operativa, que es realista y que es viable. A mí eso me parece un mensaje tremendamente importante. Y yo creo que si conseguimos que de aquí nos alineemos en esas posiciones, habremos hecho una contribución. No sé si modesta, operativa o no, pero lo habremos intentado. Y yo creo que es bastante crucial. Y creo que entonces la responsabilidad que tenemos en este Congreso es que las conclusiones recojan esto y recojan lo que habéis dicho, que me parece tremendamente válido, tremendamente interesante y tremendamente oportuno. Y tremendamente crítico, lo diré, crítico. En una semana o en dos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, nos recibe a Enrique Barón y a mí como representantes de las dos organizaciones más claras en este tema, la Unión Europea de Federalistas y el Movimiento Europeo. Nosotros, ayer lo hablamos, aunque ahora no está delante, pero lo hablamos ayer, que estamos en disposición de llevar este acuerdo ante el ministro. Muy bien. Pues yo creo que ahí tenemos ya un mandato operativo para el Congreso y tenemos ya una responsabilidad que asumir y un ejercicio y una agenda para poner en marcha. Yo creo que me parece que, aunque hay unos escenarios muy complicados, muy digamos, globales, tenemos algo delante de nosotros que los que pueden escribir, yo no, lamentablemente, pueden ponerse a ello y hacer un documento de trabajo. Estoy de acuerdo y te diría que las únicas veces en que ha habido resonancia en medios de comunicación, ahora lo estaba pensando, ha sido con las multas.
No, las multas que les han puesto o a Polonia, y que entonces media página había, o la multa por no defender derechos, etcétera, o las multas que nos van a poner a Madrid y a Barcelona por no cumplir el tema medioambiental. Pero bueno, eso también se puede aprovechar, porque aquí tenemos un trabajo que hacer las asociaciones que estamos en el Congreso de diversos lugares de España, que es que tenemos que explicarlo también y hacer nuestros actos y nuestras maneras de comunicarnos, que tenemos las web, los comunicados a los socios, etcétera, para poder explicar que hay directivas que nos afectan muchísimo y que alguien nos está defendiendo. Alguien defiende los derechos de los ciudadanos y a veces no es el cacique de tu pueblo. A lo mejor, y en el tema municipal, hemos hecho actos en Cataluña, con el municipalismo, y siempre hemos entendido, y lo saben los alcaldes, bueno, y muchas mejoras que han conseguido en sus pueblos han sido con fondos europeos. ¿Y cuántas veces lo hemos...? Sí, hay una pancarta que lo pone. Este puente se ha hecho con ayudas, etcétera. Pues a ver si lo explicamos mejor también nosotros, ¿no? Como una fórmula, como asociación. Y aprovechemos cualquier noticia para poder introducirla. Pero bueno, aquí, si tú lo que explicabas, si tuviéramos dinero... Claro, dices, China compra el Times. Bueno, yo comprar periodistas estaría en contra, como federalista. Pero explicarles bien las cosas, sí que estaría de acuerdo. Yo comprarlos creo que no. Creo que no, porque un periodista que se deja comprar ya es poco periodista. O sea, yo preferiría, pues yo preferiría uno que me entienda, ¿no? Y que entienda lo que son los derechos. Y aquí, pues hay periodistas que sí lo saben explicar mejor, pero como dices, luego no les dan una página. Aunque a Masdeu le dan una página entera de La Vanguardia, ¿vale? O sea, que también, aunque Madrid y en el país también han salido algunas, pero cuesta. Cuesta, está claro, y hacéis mucho más trabajo. Y la hora en la televisión Europa, una hora casi nocturna. Cuando la veo cuando tengo insomnio, pero o sea, no es una hora adecuada para poder informar a la ciudadanía. Hay que estar insomne para poderlo ver, y en cambio se dicen cosas muy interesantes, ¿no? En en fin, es un medio de comunicación nocturno, que lo pongan en hora primera también. Pero es que hayas dado la clave. Es verdad que hay medios de comunicación que sí tienen una sensibilidad europea, y La Vanguardia sí que forma parte de ellos, y hay más, pero no hacen un seguimiento del día a día de verdad. Y no es porque no nos peguemos, porque en realidad sí nos pegamos. O sea, lo de la posición común es el final de toda la negociación. Pero evidentemente cuando nos sentamos a negociar defendemos cosas muy, muy, muy diferentes. Pero tenemos luego la necesidad, porque tampoco es que nosotros seamos buenos y el resto no. Tenemos la necesidad de encontrar puntos de acuerdo, porque si no, no avanzamos. Porque al final en el Parlamento tienes que dejar de lado toda la parte que no tienes acuerdo, o en la que te diferencias, para al menos concentrarte en aquello que sí te pones de acuerdo, para poder negociar con el Consejo, porque es con el Consejo con quien hay que negociar. Si nos pasáramos el día solo viendo en lo que no estamos de acuerdo, pues no avanzaríamos. Entonces, el escenario que tenemos allí nos obliga a esto. Y evidentemente, pues el Congreso de los Diputados en el Parlamento Vasco no tiene nada que ver, y entiendo que no es porque ellos lo hagan fatal y nosotros seamos los buenos, sino porque, bueno, pues el contexto es el que es. Pero al final trabajamos con el objetivo de buscar esas posiciones comunes, pero pegarnos, evidentemente no físicamente, nos pegamos y mucho, y tenemos posiciones muy contrapuestas. No os puedo contar yo las discusiones que hemos tenido, por ejemplo, en Estado de Derecho, que hablabas de las multas, con Hungría o con Polonia, o las discusiones que hemos tenido con la macrocondicionalidad y con las sanciones económicas. Bueno, pues hay un abismo entre lo que opina un holandés que lo que opina un español, pero bueno, conseguimos llegar a esos acuerdos, y al final luego es verdad que es bastante más complicado muchas veces de explicar de lo que parece, y bueno, pues entre que no hay mucha voluntad de contar o de explicarlo y nuestras propias complejidades, pues el resultado es que no llegamos a dar información suficiente para que, lo que decía al principio, que la ciudadanía vea como necesaria esa participación y la obligación casi de pensar en ideas y de poder influir en las presidencias
etcétera. Un último comentario, porque me alegro que si os vais a ver con el ministro de Exteriores, también eso demuestra que sí hay una voluntad de contar y de que se pueda influir, y me consta que se está viendo bueno, evidentemente con los grupos parlamentarios se ve y le vamos trasladando por dónde van los debates para que cuando llegue la presidencia sepan perfectamente y tengan identificados dónde están los puntos más sensibles. Por lo tanto, bueno, pues cuando se conforme todo el programa, que ya hay, creo que son 10 líneas de actuación, 4 grandes ejes, 10 puntos concretos, entre los que está toda la parte social, medioambial, en fin, no os voy a leer ahora o contar ahora cuáles son las prioridades de la presidencia, pero bueno, yo creo que tenéis capacidad de influir desde federalistas y que hay voluntad receptiva de esas propuestas. Otra cosa es que las vayan a poder hacer, o incluso que hasta que estén de acuerdo con todo lo que propongáis, pero bueno, por lo menos si os van a recibir será porque interesa. Domènec, querías... Sí, yo quería aprovechar, hacer una reflexión, porque comentaba Guido Costa. No hay micro. Arriba. No hay micro. Aquí tienes. Ah, en el atril. No. Yo es que soy más, aunque sea diputado al Parlamento Europeo, soy más tímido que Pachi. Por tanto, yo prefiero hablar sentado que desde el atril. Soy más tímido. Bueno, no, porque decía Guy Verhofstadt, ahora que hablábamos del tema de la visibilidad, él decía, bueno, no estoy tan de acuerdo, decía Guy Verhofstadt, porque ahora mismo Europa es muy visible, porque en el tema de la migración, en el tema de la guerra de Ucrania, en el tema, por supuesto, de la pandemia, Europa se ha transversalizado en las noticias. Quizás a lo que se refería Pachi es que está menos presente en las noticias los temas institucionales, que son muy importantes para los federalistas, como la convención, no digamos, en mi caso, la ley electoral europea. Ya me gustaría a mí que se hablara más de eso en los periódicos, ¿no? Pero sí que creo, y igual es una reflexión que va más para Eider, de la importancia para mí de una mayor alianza entre la perspectiva constitucional y la perspectiva presupuestaria, ¿no? Porque lo que pasa en el Parlamento Europeo es que las comisiones tendemos, y no es culpa de nadie, a funcionar todas en general por nuestro propio carril, ¿no? Pero la dimensión presupuestaria y la dimensión constitucional son las dos transversales a todas las políticas, por definición, porque desde la perspectiva constitucional definimos las reglas del juego y desde la perspectiva presupuestaria financiamos todas las políticas. Esa es una primera, yo creo, una primera sinergia importante. Y a mí me gustaría ver un poco qué opinas, porque desde la perspectiva constitucionalista vemos que habría muchos beneficios para los de presupuestos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el marco financiero plurianual requiera la unanimidad en el Consejo, tú lo sabes bien, lo que se sufre, aunque sea una vez cada 7 años, pero se sufre, que también me gustaría que lo reflexionáramos, porque debiera ser, desde nuestra perspectiva, cada 5, para coincidir con el ciclo político y electoral, ¿no? Del Parlamento. Pero bueno, cada 7 años necesitamos unanimidad en el Consejo y ratificaciones nacionales, porque los recursos propios necesitan 27 ratificaciones nacionales. Es prácticamente aprobar un nuevo tratado, aunque limitado a los recursos propios, cada 7 años. Imagínate cómo sería tu mundo, Eider, si no tuvieras que negociar con un consejo que requiere la unanimidad, ¿no? Para el MFP me refiero. El presupuesto anual es otra cosa. Y los recursos propios. Y luego, tú has comentado muy bien el tema del plan de recuperación, y ahí ya vemos que si queremos volver a hacer otro en algún momento, el Tribunal Constitucional alemán ya está diciendo que una vez vale, pero si lo queremos hacer todo el rato, habrá que cambiar el tratado, o habrá que tener, ¿no?, una verdadera unión fiscal, dicen ellos. Pero también estas innovaciones que tenemos, como la deuda, como los futuros impuestos que tú has aludido, que son necesarios para amortizar la deuda, igual también podrían tener mayor estabilidad en el tratado, que no tuviéramos cada 7 años que decidir una nueva lista de recursos propios, porque el tratado no tiene una lista de recursos propios. La CECA sí lo tenía, pero el tratado actual no. Bueno, yo veo ahí que, claro, yo entiendo que cada día tiene su afán y cada uno tiene su preocupación, y los de AFCO
quiero decir, la Comisión de Asuntos Constitucionales, parece que estamos a nuestro rollo, ¿no? Los federalistas con sus historias, pero que ahí tenemos, yo creo, herramientas que son útiles para todos, particularmente en el ámbito del presupuesto, de los recursos propios. Sí, es que estoy de acuerdo, tampoco puedo decir mucho más. Evidentemente, lo de que la unanimidad es un error. Yo puedo entender que en su momento tuviera su razón de ser. Ahora ya se está viendo que lo que hace es provocar más problemas que dar soluciones. Y ya no te quiero contar si estamos hablando de posibles ampliaciones. La arquitectura institucional sería un bloqueo absoluto y, por lo tanto, si queremos empezar a pensar en posibles ampliaciones, tenemos que resolver toda la parte constitucional antes. Eso no tengo ninguna duda y no soy para nada experta en la parte constitucional, pero creo que es algo de cajón. Sobre los recursos propios es el gran debate presupuestario. Bueno, por lo menos a mí me lo parece. Porque es verdad que también teníamos un gran debate sobre los fondos Next Generation antes de que existieran, de que necesitábamos una capacidad presupuestaria para crisis, más allá del marco financiero, que al final no deja de ser un presupuesto, digamos, para tiempos corrientes. Pero cuando llegamos a las crisis no sabemos cómo reaccionar y en el 2008 pusimos 3.000 millones del presupuesto europeo. 3.000 millones. Esta vez hemos puesto 800.000. Cuando hubo la crisis económica, 3.000 y en esta 800.000. El orden de respuesta es muy evidente y, por lo tanto, si no tenemos recursos no vamos a poder hacer ni programas de inversión ni instrumentos que ayuden a esta soberanía que ahora le llaman, o lo que hablábamos antes de autonomía estratégica. Pues bueno, von der Leyen habla de un fondo de soberanía. ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿De qué va a ir ese fondo? ¿Qué pasa con las ayudas de Estado? Es que hay tantas cosas en el ámbito económico presupuestario, pero desde luego si no tenemos recursos va a ser imposible. Pero además creo que el debate de los recursos, de los impuestos, y soy una firme defensora de los impuestos, creo que es necesario no solo porque debemos dinero, sino por todo lo que hablaba antes de la justicia fiscal. Aparte de la fiscalidad sancionadora, porque se puede sancionar conductas medioambientalistas o no medioambientalistas. Ahora tenemos el impuesto de plásticos, tenemos impuestos para las emisiones de CO2, pero tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que tener bases fiscales armonizadas para que Holanda deje de ser un paraíso fiscal, por ejemplo. Yo creo que a nivel europeo, además, tenemos un mercado único y ese mercado único per se da unos beneficios a las empresas y creo que tenemos que ir ahí, a los impuestos europeos de las empresas. También se mantienen los nacionales y además una cosa no se riñe con la otra, pero si no tenemos una independencia económica a nivel europeo no vamos a poder avanzar. Y esto, es que me enrollo un poco, pero creo que es importante, solucionaría muchos problemas también en esa parte de la unanimidad del gasto, porque muchos Estados miembros se oponen a aumentar los presupuestos porque buscan el saldo contable. Es decir, cuánto me da el presupuesto europeo y cuánto tengo que pagar. Si hubiera impuestos que no vengan de los presupuestos nacionales, todo el mundo tendría un saldo neto ganador, porque al final podrían financiar por el presupuesto nacional el ajuste, que es teóricamente lo que se supone que debería hacer, aunque ahora estamos al 80% presupuestos nacionales, y por lo tanto todo lo que recibiría cada país de Europa, aunque no creo que sea la buena perspectiva, porque creo que hay que ser europeo por muchas otras cosas, pero bueno, si vamos a la contable, todo lo que se recibiría por Europa siempre sería contablemente y económicamente muy superior a lo que se pondría en el presupuesto. Por lo tanto, saldríamos de todo este debate envenenado de unanimidades y del susto de cuánto me da y cuánto tengo que poner. Plan de recuperación, lo último que digo, lo prometo. Plan de recuperación. Es verdad que nos ha salido porque estaba todo el mundo muy nervioso, pero ahora hay que pensar qué hacemos con ello a futuro. Lo que no podemos hacer es, con todo lo que nos ha costado negociar esto, perder toda la experiencia que hemos seguido y, por lo tanto, en este formato o en otro, tendremos que pensar un instrumento estable a largo plazo.
y ahí todo el mundo no está para nada de acuerdo y ahí también tenemos nuestras propias peleas, pero creo que esa es una de las soluciones a futuro si de verdad queremos que Europa pinte algo, porque si no nos vamos a ir deshaciendo como un azucarillo en el mundo en general. Pachi, En todo caso, Pachi. que coincido plenamente con lo que dices. Lo que hay que transmitir es que con el marco financiero plurianual de ahora prácticamente se ha duplicado el presupuesto. Y eso es estrictamente federalismo. Y los federalistas tenemos que aplaudir en que se ha dado ese paso importantísimo, tremendo. ¿Qué institución de un año para otro, de 7 años para otro, de golpe, duplica el presupuesto? Eso no existe en el mundo. Tenemos que decir que gracias al Parlamento Europeo, a todos los... han duplicado, hemos duplicado. Y a lo mejor hay que seguir duplicando. Exacto. José María Gil Robles, que quiero hacerle un recuerdo, defendió siempre la necesidad de duplicar el presupuesto, siendo una persona de la derecha. Pero entendía que no iba a haber Europa si no teníamos un presupuesto y unos recursos propios. Vale. Muy bien. Carmen, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir al mismo tiempo que nos ha ido cuando hemos tenido que explicar lo que ha pasado con la COVID y todo lo que ha supuesto la compra única de vacunas en lugar de la pelea en los aeropuertos por mascarillas, aviones, quitándose unos a otros. Esto ha sido también un paso federal. También. Aquí sí que va bien para explicar que en Europa hemos empezado a funcionar unánimemente. También era el plan que tenía, el plan estratégico para el cambio climático, que está muy bien pensado. No sé si ahora se puede realizar igual que como lo presentaron, empecé que fue en el 21, ¿no? Que presentasteis un plan estratégico interesantísimo que va muy bien para explicar qué podemos hacer en el futuro para mejorar el medio ambiente de cualquier pueblo pequeño, grande y medio y que seamos una Europa que no nos contaminamos mutuamente. Yo pienso que estos son ejemplos en positivo que las personas lo entienden y que si estuviéramos con el grupo de comunicación que tendremos que formar para que UEF explique bien las cosas, pues en el grupo de comunicación vamos lanzando un mensaje semanal o quincenal, pero lo lanzamos y lo explicamos. Yo creo que esto es posible. Muy bien. Pues Pachi, Karma, Eider. Sí, una pregunta, pero la última. Simplemente por curiosidad, ¿qué parte de la fiscalidad de un Estado sería más justo? No que fuese en adición, además de, sería más justo que dejase de ser competencia nacional para ser competencia. Es que no te oyen los que trabajan, pero ¿qué parte de la fiscalidad? En la línea de lo que ha dicho. Sí. Debería dejar de ser nacional. Repítelo, porque si no, los traductores. Sí. Ajá. Ya. Bueno, repito que está preguntando qué parte de la política fiscal tendría más sentido que sea competencia europea y no competencia nacional. Yo no sé si habría alguna, porque sí que la fiscalidad es muy intrínseca a nacional, pero sí que hay maneras de corregir desequilibrios y la parte que tiene que ver con empresas creo que es evidente. No creo que ningún país deba dejar de ingresar impuesto de sociedades nacional, pero sí que creo que hay que buscar el equilibrio para que las empresas tributen allí donde generan beneficios. No es normal que Netflix, por dejar de hablar de Ferrovial, no es normal que Netflix en España creo que ha declarado 500.000 euros de negocio. No, esa es la parte que hay que corregir. Pero luego yo creo que siempre puede haber un tramo nacional y un tramo europeo, porque no hay nada que sea eminentemente o exclusivamente europeo para que esté fiscalizado o que esté tasado a nivel Europa. Yo creo que hay que combinar las dos. Ni tampoco algo que sea exclusivamente nacional, pero que los países estén dispuestos a ceder. Bueno, en realidad el IVA se cede, parte del IVA, de la recaudación por IVA se cede. Lo que pasa es que ahora está todo en clave nacional, todo el mundo lo ve como una transferencia de dinero nacional al dinero europeo y eso es un error. El chip nacional, incluso en cosas, no es que tenga una obsesión con los holandeses, un poquito, pero el puerto de Rotterdam, un poquito. El puerto de Rotterdam es uno de los puertos más importantes de Europa y Holanda se beneficia muy mucho
porque el puerto ya era importante, pero ahora se beneficia del mercado único y de todas las importaciones y exportaciones que hacemos a nivel europeo. Bueno, pues se quedan con un 20% de los impuestos que se recogen solo por gestión, por ejemplo. Y encima lo consideran, el 80% restante que lo pasan al presupuesto europeo, lo consideran como si fuera una contribución propia, cuando es por definición, es un ingreso europeo, pero ellos se lo cuentan como si fuera nacional. Y ese es el debate que tenemos que acabar. Hay que tener una visión mucho más europeísta, más allá de que económicamente nos interesa, evidentemente. Gracias. Hemos agotado nuestro tiempo porque ahora viene otra mesa también muy interesante. Quería reiteraros lo interesante que ha sido vuestra aportación y yo creo que nos vamos con deberes y con ideas más claras. Así que muchas gracias.